Hola a todos, nos da mucho gusto tener nuevamente esta oportunidad de poder abrir la palabra del Señor y que a través de la Escritura podamos recibir esta palabra y podamos crecer espiritualmente hablando. Nuevamente tenemos este tiempo para estudiar el libro de Romanos y hermano, cada día que tengo la oportunidad de abrir la Escritura y de profundizar en este libro, no cabe duda que el Señor es el que nos habla a través de su palabra y nos sigue desafiando a tener una conducta, una vida en Cristo cada día más real y más apegada a lo que el Señor, a lo que el Señor Jesús es, a lo que el Señor Jesús quiere de nosotros. Espero que los que me ven, los que están en casa, quienes han tenido la oportunidad de ver cada video, también estén siendo desafiados en su día a día, que cada cosa que hemos expuesto en estos videos pueda empezar a trabajar en sus corazones y que a pesar del momento que vivimos y en el lugar donde estamos en confinamiento, podamos empezar a practicar esta vida cristiana que es muy necesaria. El día de hoy nos toca ver una lección, un mensaje, el estudio está en el libro de Romanos, capítulo 14, versículos del 1 al 12, es lo que vamos a abarcar en este momento. Y el título de la enseñanza de hoy es la siguiente, y pongamos mucha atención porque tiene toda la intención de sacudir nuestra mente, de hacernos cambiar, y el título es, como pregunta, ¿por qué juzgas a tu hermano? Ese es el título del día de hoy, así que esperamos que a través de lo que hoy vamos a tener la oportunidad de escuchar, o lo que vas a tener la oportunidad de escuchar, bueno, tú también puedas empezar a generar estos cambios que necesitamos como hijos de Dios. Y bueno, vamos a abrir la escritura, como lo acabamos de mencionar, en el libro de Romanos, capítulo 14, versículo 1, y nos dice así la palabra del Señor: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Es lo que nos dice este pasaje aquí en el libro de Romanos. Y bueno, nos dice aquí que recibid al débil en la fe. Y de la forma en la cual lo estamos leyendo, Pablo no está haciéndonos una sugerencia, como lo ha venido haciendo durante todo el libro. No nos viene haciendo sugerencias que estén sujetas a la consideración de cada uno de nosotros, sino nos está dando un mandamiento de parte del Señor, que es el de recibir. Y en este caso, este recibir es hacia ¿quién? Hacia el débil en la fe. ¿Y cómo podemos interpretar quién es el débil en la fe? Bueno, cuando estudiaba el tema encontraba que Pablo está hablando a aquellos hermanos que tienen un entendimiento espiritual un poquito ya con más recorrido, ¿no? Es lo que probablemente se esté refiriendo, o lo que se está refiriendo cuando nos habla de los que no son débiles. Pablo no está hablando de hermanos que sean débiles en su confianza o fidelidad espiritual, sino en el entendimiento de la verdad plena del mensaje del Evangelio. Más específicamente, yo al principio hablé de los que no son débiles en la fe, pero ¿qué es débil en la fe? Bueno, tiene que ver con aquellos que aún todavía no tienen un entendimiento pleno de la verdad del mensaje de las Escrituras, aunque ya son salvos, aunque ya han recibido esa parte en la que ya han sido transformados, aún por su estado quizá de poco tiempo o quizá de poco interés en las Escrituras, siguen teniendo ese poco discernimiento de las Escrituras. Y Pablo nos hace este mandamiento, nos hace de alguna forma, esta aclaración de que nuestro deber como hijos de Dios es recibirles, es tener comunión y trato para con estos hermanos en la fe, porque son hermanos en la fe. No quiere decir que sean hermanos que dudan de su fe, no quiere decir que sean hermanos que no sean creyentes, sino al contrario, son hermanos que aún en las cosas espirituales tienen todavía un bajo entendimiento. Y bueno, la orden es recibir a estos hermanos, quienes aún no tienen esa experiencia, ¿no?, en cuestión a las cosas del Señor. Y luego nos dice aquí este mensaje
después de la coma, pero no para contender sobre opiniones. Cuando nosotros recibamos a estos hermanos en la fe, quienes aún no están experimentados, lo hagamos no con la intención, hermano, de que por su situación de poco conocimiento y por su quizás ideas que aún tienen estos nuevos hermanos o estos hermanos no experimentados, que esto no debe ser causa de que al recibirlos nosotros procuremos confundirles o llevarles más allá de lo que todavía no están listos quizá para entender, ¿no? Es ir paso a paso, dice, pero no para contender sobre opiniones. No es, y yo encontraba aquí que dice, no es que la libertad del creyente en Cristo nunca deba discutirse, ¿no? Regularmente eso sucede con cristianos que se encuentran bajo alguna restricción religiosa, sino que esa discusión nunca debe hacerse para contender. Hermano, hay situaciones en la iglesia donde a veces hay diferentes tipos de hermanos, algunos por su conocimiento de las escrituras, bueno, están seguros de que ciertas cosas no son correctas y que otras cosas la palabra del Señor no nos aclara y de verdad no hay ningún problema en que podamos hacer uso de algunas cosas o de hacer ciertas situaciones, ¿no? Y habrá hermanos en la iglesia que por alguna situación, bueno, son un poco más, quizá no son no se dan tantas libertades, por decirlo de esta forma. Y este tipo de hermanos, podemos decirlo así, el hermano que goza de una libertad y el hermano que se restringe en libertades, esas dos características de hermanos en la iglesia regularmente genera fricciones, genera situaciones de diferencias o entre iglesias diferentes, ¿no? Entre que algunos hacen las cosas de esta forma y en que entre algunos hacen las cosas de otra forma. Esto es causa en muchas situaciones de fricciones. Entonces, cuando nosotros recibamos al débil en la fe, tratemos de que este creyente que aún está creciendo en las cosas del Señor, no recibamos a este hermano para generar este tipo de situaciones que muy probablemente y seguramente, hermanos, en muchas ocasiones salen de lo que la Escritura nos aclara. Hay muchas cosas que la Escritura no nos dice, esto sí, esto no, pero hermanos, hay pasajes en los cuales nos guiamos para saber si algo está bien o está mal, pero a veces caemos en algunas situaciones en las cuales muchas cosas que pueden ser o son, o no hay ningún problema entre si se practican o no se practican, o se hacen o no se hacen. A veces hay hermanos que son dados a señalar ciertas situaciones que salen de lo que la Escritura no nos da ningún problema. Entonces, esto es lo que nos está diciendo este pasaje, ¿no? Que procuremos, hermanos, que cuando recibamos al débil en la fe, no sea para contender sobre opiniones. ¿Qué más podemos decir? El débil en la fe debe ser recibido sin necesidad de someterlo a un examen riguroso, tocante a sus dudas o también hacia aquellas cosas que pues aún no entienden. Mateo 18, vean lo que dice este pasaje. Mateo 18, versículos 6-7. Dice lo siguiente: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque no es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Entonces, la orden que se nos da es de recibir a un hermano bien dentro de la iglesia o dentro del grupo de la iglesia. Y lo que nosotros no tenemos que hacer, hermanos, es tratar de implantar ideologías nuestras en los creyentes. A veces es importante que analicemos muchas de las cosas que cada uno de nosotros hacemos y creemos, ¿no? ¿Qué tanto están basadas en lo que dice la Escritura?
o qué tanto están basadas en nuestra propia opinión. Es importante que aprendamos a tener ese discernimiento de las Escrituras y al momento de recibir al débil en la fe, nosotros podamos hacer un uso correcto de aquello que enseñamos, de aquello en lo cual exhortamos o hacemos, para que este hermano en Cristo, nuevo, que aún tiene poco conocimiento, pueda crecer en las cosas del Señor, pueda ser bien instruido en la Escritura. Y no al contrario, no seamos piedra de tropiezo, como lo dice este pasaje aquí en Mateo 18, 6 al 7, que en lugar de ser de bendición, seamos piedra de tropiezo, porque ahí dice, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo, hermanos. Tengamos cuidado de no ser aquellos que seamos causa de que algún hermano en Cristo pueda caer por causa de nuestra opinión dentro de las cosas que no están escritas en la palabra. Es lo que nos está diciendo aquí. Y luego llegamos al versículo 2 del capítulo 14 de Romanos y nos dice, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Bueno, empezamos con algunos ejemplos acerca de las diferencias que había en la iglesia primitiva. Acuérdense, hermanos, que, bueno, la palabra o el evangelio empieza con el pueblo de Israel, con el pueblo judío. Y el pueblo judío tenía muchas restricciones en cuestión al Antiguo Testamento sobre comer algunas cosas. El pueblo de Israel tenía mandamientos específicos sobre comer algunas cosas y no comer otras. Y ahora que el judío llegaba a las cosas del Señor, había ciertas situaciones en las cuales a muchos, en ocasiones, o a todos, o a la mayoría, tenían esa diferencia, tenían esa situación, ese problema con darse ciertas libertades, porque estaban tan acostumbrados a la enseñanza por la cual habían crecido durante toda su vida, que en ocasiones, o en muchas ocasiones, seguían ocupados en la misma dieta que llevaban como pueblo de Israel. Y también había aquellos que habían comprendido las Escrituras y que tenían más libertad acerca de lo que podían comer, ¿no? En algunos casos, algunos otros creyentes que no eran judíos, que venían de otras religiones, del paganismo como tal, estaban acostumbrados a ciertas prácticas, ciertos rituales pecaminosos, ciertos rituales bastante perversos en ocasiones. Y esto hacía, hermanos, que cuando llegaban al Señor trataran de evitar ciertas prácticas, ¿no? Y muchos creyentes pasa esto en nuestra vida cotidiana, ¿no? Con nuestra conversión al Señor, ¿no? Cada uno de nosotros llegamos a Cristo en circunstancias distintas. Algunos tienen problemas, vienen con problemas de alcoholismo, con problemas de probar sustancias, con ciertas situaciones de las cuales venían de su vida antes de Cristo, y cada uno de nosotros carga con situaciones diferentes cuando llegamos al Señor, como pasaba en el tiempo de la iglesia primitiva, ¿no? Y cuando muchos llegan a Cristo, muchos son muy estrictos en cuestión a dejar muchas cosas, muchas prácticas, en ocasiones cosas que a lo mejor no están mal delante del Señor, pero por su situación, por las cosas que vivieron, de donde vienen, por las cosas que les provocan, por alejarse del pecado, hermanos. Muchos de ellos son estrictamente fuertes en cuestión a vivir una vida alejada, ¿no? Y está bien, porque es parte de lo que ellos vivieron, ¿no? Pero también hay otros que no tuvieron problemas con este tipo de situaciones y viven una vida cristiana un poco más libre, sin tantas restricciones que otros, ¿no? Y esto también está bien, porque cada uno llega con un trasfondo distinto, ¿no? Y hablo de cosas que la Biblia no nos aclara profundamente que están mal delante del Señor. Y en eso tenemos, hermanos, quien me está viendo, ser maduros. No hablamos de prácticas de pecado que sabemos que están completamente mal, sino de cosas que a veces no hay ningún problema si se practican o no, o se hacen o no. Entonces ahora nos dice aquí, porque uno cree que se ha de comer de todo,
Hay hermanos en Cristo en ese tiempo que decían, bueno, la Biblia no nos restringe, ¿no? El nuevo pacto no nos restringe de comer absolutamente nada, ¿no? Y está bien, podemos comer de todo, ¿no? Ya no hay restricciones en cuestión a la comida, a comer ciertos animales. Dice otro que es débil, come legumbres. Algunos evitaban la carne, ¿no? Por causa de que muchos alimentos habían sido sacrificados a ídolos. Muchos de ellos evitaban esa práctica, ¿no? Y trataban de que con tal de no pecar en contra del Señor, bueno, solamente se abstenían, ¿no? Y el Señor no tiene ningún problema si es que algún creyente quisiera comer solamente legumbres o solamente vegetales. Tampoco tiene ningún problema con que haya algún otro creyente que quiera tener una dieta llena en carne, llena de ciertos alimentos, ¿no? Dios no tiene ningún problema con eso. Pero el problema está aquí, en que, bueno, te lo vamos a ver, en señalar, en que el que come legumbres, al que come legumbres se le señale, pero si el Señor nos dijo que podemos comer de todo y no hay ningún problema, eh, no, hermanos, no, esto no debe ser causa de diferencia. Y continuamos. Dice el versículo 3. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Y continuamos con el mismo ejemplo, y nos dice aquí que el que come no debe menospreciar al que no come. Ese es el punto, hermanos. Ahí está el punto. Aquel que siente la libertad de comer de todo, aquel que siente la libertad y sabe en su conciencia que al comer ciertos alimentos no está pecando, está bien. Pero le da la orden. El que come, ¿sabes qué? No menosprecies. No juzgues. No señales a aquel que no. Porque el que no tiene sus razones. Tiene sus razones para no hacerlo. Y esta es la parte que debemos aprender, hermanos. Es un mandato de parte del Señor, que no menospreciemos, que abandonemos la práctica de señalar a aquellos que por ciertos comportamientos se abstienen de cosas y que nos abstengamos de qué, de señalarles a ellos por esta conducta, que en nada está mal delante del Señor. Y el que no come, y ahora es al revés, y ahora aquel que se abstiene de comer, dice, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Había algunos de fe madura que comían de todo y menospreciaban a quienes solo comían vegetales, pero también quienes solo comían vegetales juzgaban en el sentido de condenar a quienes sentían la libertad de comer de todo. Aquí hay una lucha entre el hermano que es libre y entre aquel que se ha ido al opuesto, ¿no? El problema está, hermanos, en que a veces hay hermanos en la congregación que viven en los extremos de cada uno de estos dos tipos, ¿no? Hay algunos que son libres, pero hay algunos que son demasiado libres y viven en la raya, ¿no?, de lo que Dios nos permite, ¿no? Pero hay también hermanos que viven en el extremo siguiente. Aquellos hermanos que absolutamente son estrictos con muchas cosas, prohíben cosas que no están prohibidas, y estos se critican unos a otros. Este critica a aquel que se abstiene, y este que se abstiene critica al otro por ser demasiado libre. Entonces, este tipo de práctica, este tipo de conducta, es a lo que se refiere Pablo, ¿no? Al que come, le dice, no menosprecies. Y al que no come, le dice, no juzgues. No juzgues. Y nos dice, después de esto, porque Dios le ha recibido. Tanto este hermano libre, que se da libertad, como este hermano que se restringe, hermanos, son salvos. Dios dice aquí, les ha recibido. Esa es la parte importante que debemos entender. Bueno, no juzgar tanto este como este, porque tanto uno como otro son hijos de Dios. Y aprender que esas diferencias que existen entre uno y otro son cosas que cada uno de ellos ha permitido y que en nada están mal en el Señor.
son prácticas personales, son prácticas que cada uno decide tener por las circunstancias en las cuales probablemente llegaron a Cristo. Y está bien, no hay ningún problema. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Llegamos al versículo 4 y dice en pregunta: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Es una pregunta que debemos hacernos cada uno de nosotros, quienes señalamos a aquel que hace las cosas diferente a nosotros. Ojo, debemos ser maduros espiritualmente hablando. Estamos hablando de ciertas prácticas que en muchas ocasiones no están señaladas en la congregación y que a veces no hay ningún problema. No estamos hablando de pecado. No estamos hablando de cosas que la Biblia completamente prohíbe y que no deben ser parte de un cristiano. Porque a veces en esa inmadurez de muchos creyentes piensan que la Biblia se refiere a que no juzguemos al mismo pecado. Y eso no es así, ¿eh? Como hijos de Dios estamos llamados a vivir una vida en santidad, a llevar una vida apartada, y en nada el que un hermano en Cristo pueda llegar a nosotros y al llegar a nosotros pueda de alguna forma exhortarnos en lo que estamos haciendo mal, eso está bien. Esto de no juzgar no tiene que ver con el pecado, es el pecado como tal. Las prácticas pecaminosas sí tienen que estar de alguna forma, tienen que ser exhortadas, tienen que ser de alguna forma tocadas dentro de la iglesia, claro que sí, pero no estamos hablando de esa situación y en ello debemos ser maduros para aprender a aceptar cuando somos exhortados, cuando de alguna forma se nos llama la atención, cuando el anciano, algún hermano en Cristo maduro, bueno, llega a nosotros y nos exhorta en cuestión a algunas prácticas que sí están mal dentro de la Escritura. Pero esto no tiene nada que ver con el tema, sino es algo distinto. Tiene que ver con la forma en la cual cada uno de nosotros practica de una forma libre o de una forma un poquito más, menos libre, la vida cristiana, ¿no? Nada tiene que ver lo otro. Y bueno, viendo exactamente lo que dice el versículo 4, se nos hace esta pregunta: ¿qué derecho tiene el creyente a juzgar a su hermano? Ninguno. ¿Qué derecho tenemos los creyentes de juzgar a libres o aquellos que son un poco más restringidos en algunas prácticas? ¿Qué derecho tenemos nosotros de ejercer juicio del por qué hacemos las cosas? Así o de otra forma, ¿no? ¿Qué derecho tenemos de juzgar si en alguna congregación hay cierta forma de hacer la alabanza o aquello? ¿Qué derecho tenemos nosotros, no? ¿O qué derecho tenemos nosotros de señalar a aquellos que tienden a comer de todo o a hacer algo que no está mal delante del Señor? Ninguno. Ninguno, hermanos. A veces hasta algunas cosas como la misma Navidad, la celebración de la Navidad viene a ser de diferencia dentro de la congregación o en algunas congregaciones, ¿no? Y lo vamos a ver conforme avancemos, ¿no? Dice: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Porque esos somos, hermanos, siervos del Señor. ¿Quiénes somos para juzgarnos entre siervos? Los dos estamos tratando ¿de qué? De agradar al Señor. Para su propio Señor está en pie. Aquel que vive de esa forma libre, aquel que vive de esa forma restringida, tanto uno como otro, su finalidad es agradar al Señor. Y está bien. Y está bien, no es incorrecto delante del Señor. Lo que es incorrecto es que tanto uno u otro se esfuerzan en agradar al Señor de esa forma, pero lo que está mal es esa crítica y ese pleito, esa diferencia entre uno y otro, ¿no? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme. ¿Por qué? Porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme, hermanos. La evaluación personal que un creyente haga de otros creyentes no afecta en lo más mínimo su posición delante del Señor. El hecho de que el libre juzgue a este y este juzgue al otro, en nada cambia que uno y otro son hijos
del Señor. Primera de Corintios 4, del 3 al 5 nos dice: yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza del Señor. Si usted pone suma atención en lo que acabamos de leer aquí en Primera de Corintios 4, del 3 al 5, hermanos, se nos habla acerca de que no debemos señalar, que al que corresponde saber la intención, la forma y el por qué lo hizo cada uno es a Él. A ti y a mí no nos toca señalarlo, no nos toca juzgarlo, porque nuestro Señor, nuestro Dios, lo hará en el momento que Él lo tenga que hacer. Y solamente a Él corresponde esa acción de ver la intención. Solamente Él puede hacer esto, ¿no? Llegamos al versículo 5. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días, cada uno está plenamente convencido en su propia mente, ¿no? Ahora nos habla acerca de ciertos días que también eran causa de división y de problema en algunos creyentes en la iglesia primitiva, como lo son hoy en día, ¿no? El hecho de que, bueno, en su momento la iglesia primitiva estaba acostumbrada, bueno, muchos judíos estaban acostumbrados a ciertos días especiales que guardaban por ser judíos, ¿no? El día de reposo, algunos otros días especiales, y el hecho de que alguno u otro de estos hermanos decidiera guardar o ser parte por su misma cultura o su misma raíz, hermanos, no era causa de que el Señor, o causa de pecado, ¿no? El hecho de que algunos cristianos de ese tiempo tuvieran a bien seguir ciertas cosas que eran parte de esa cultura, en nada tiene que ver, ¿no? Hacer una diferencia. Porque si uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días, cada uno está plenamente convencido en su propia mente. En nada tenemos, hermanos, que señalar una cosa y otra. El hecho de que haya hermanos en Cristo, que en sus iglesias, y lo pongo así porque trato de dar un ejemplo aterrizado a nuestro tiempo, ¿no? El hecho de que haya iglesias que celebren o que aprovechen la temporada de diciembre y festejen Navidad. Hermano, en nada quita de su vida el ser salvos. Porque cuando una iglesia decide celebrar esta fiesta, como lo es la Navidad, como lo celebra gran parte del mundo entero, hermanos, cada iglesia lo hace con la intención de agradar al Señor. Es cierto que muchas de estas cosas, muchos lo hablan y así es, muchas celebraciones que vienen de ciertos rituales, hermanos, pero cuando uno lo hace dentro de la congregación, cuando uno lo hace dentro de la iglesia, no lo hace pensando en esa celebración pagana o en alguna celebración antigua, lo hace pensando en que Cristo nació y trata la iglesia o ese hermano o esos hermanos de agradar al Señor. Y en nada esto es perjudicial a su vida espiritual o a su salvación, o debe ser causa de señalamiento, o celebraciones como lo son la Semana Santa, o otro tipo de situaciones, hermanos, que en nada están o son pecado delante del Señor. Hermanos, tenemos que aprender a tener esa madurez espiritual para dejar de juzgar las prácticas de uno u otro que en nada están incorrectas dentro de la Escritura, porque aunque algunas prácticas pudieran venir de ciertas cosas que son equivocadas, cuando la iglesia las practica, cuando la iglesia las lleva a cabo, hermanos, no la hace con la intención de eso.
y en nada, hermanos, afecta espiritualmente hablando la vida de cada uno de ellos, sino todo lo contrario. En muchos casos, en muchas situaciones, cada uno de nosotros hemos llegado a conectar con ese hecho y damos gracias y aprovechamos esos momentos para compartir el Evangelio, hermanos. Y no estoy diciendo, hermanos, que quienes no lo celebran están mal. Está bien. Quienes quieran celebrarlo está bien. Quienes no quieran celebrarlo está bien. Pero que no haya esa diferencia, ¿no? ¿Y por qué viene esto, hermanos? Porque dice, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Si hay hermanos que por su convencimiento, a raíz de dónde vienen esas prácticas, en su conciencia está el hecho de que ese actuar está mal, hacen bien en no celebrarlo. Porque en muchas ocasiones, en muchas cosas que se salen de la Escritura, la conciencia es algo importante que nos ayuda a ti y a mí a discernir qué está bien y qué está mal. Cuando nosotros hacemos algo que está fuera de, está contrario a lo que nuestra conciencia quiere, muchas veces traemos esa culpa a nuestra vida, ¿no? Y aunque una cosa pueda estar bien o una cosa no esté mal delante del Señor, hermanos, generamos esos sentimientos de culpa. Entonces, si hay alguien que me está viendo, que de verdad siente en su corazón que ciertas cosas que se hacen están mal delante del Señor, hace bien en no practicarlas. Hace bien, está bien. Tiene que ir de acuerdo a lo que piensa y siente. Pero si hay alguien que gusta de hacerlo, lo que no debe hacer es señalar al que sí piensa esto, hermanos. Y más que polemizar en esta situación, porque a veces este tipo de forma de pensar causa mucha diferencia, causa mucha polémica en muchos, ¿no? Hay muchos hermanos que se empeñan en ir a las Escrituras y revisar y decir, y sí, hay muchas cosas que son claras en la Escritura, pero cuando el cristiano las hace, no las hace con la intención de lo que pudo haber sido la esencia de esa celebración, ¿no? Como lo es la Navidad o la Semana Santa o algunas otras celebraciones, ¿no? Sino cuando el creyente lo hace con una conciencia tranquila, de que sabe que no está mal, adelante, adelante. Y sepamos que no está mal delante de la Escritura. Dice que, por eso es que dice esto al final del versículo 5, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. En su propia mente, hermanos. Para Jesucristo, que dice, en lo concerniente a asuntos de tradiciones y preferencias religiosas, todo creyente, bien sea fuerte o débil, será examinado del juicio divino, porque el Señor no ha tomado en cuenta esas cosas. Cada creyente debe estar firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Y luego en lo que estamos hablando, dice, tanto el fuerte en la fe como el débil deben de actuar con el pleno convencimiento y la responsabilidad de un razonamiento válido y una fe congruente con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios, hermanos. Es importante que podamos hacer las cosas de acuerdo a lo que sentimos y a más que a lo que sentimos, al convencimiento que tenemos en nuestra mente. Y en eso tenemos que ser muy maduros en el Señor. Luego llegamos al versículo 7 y 8, que dice, porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Algo muy importante que nos ayuda mucho a comprender todo el tema del juzgarnos y el de qué está bien y qué está mal. Porque de hecho este tema, hermano, no va tanto dirigido a qué está bien y qué está mal. Este tema, más que hablar de la libertad del cristiano, no ese es el tema, ese no es el tema, ese es otro tema. Este momento tiene que ver con la pregunta del tema. ¿Por qué juzgas a tu hermano? Esa es la raíz de lo que yo quiero hoy explicarte, de lo que yo quiero hacerte hoy reflexionar, ¿no? Y lo encontramos acá en el versículo 7 y 8, porque ninguno de nosotros vive para sí. Eso lo debemos tener claro todos los creyentes, que todo lo que hacemos, toda la razón por la cual vivimos, por la cual respiramos y por la cual hacemos algo, ya no es para nosotros mismos. Hemos renunciado a nuestros deseos, a nuestros sueños en muchas ocasiones, o casi siempre, hermanos, cuando nosotros hemos decidido seguir a Cristo. Y ninguno
muere para sí. Y si morimos, hermanos, morimos por nuestras por convicciones propias, sino por las convicciones que vienen de la Escritura. Entonces, ahora nuestro vivir, tanto nuestro vivir, nuestro conducir, como nuestro morir, hermanos, está basado ¿en qué? En la palabra del Señor. Pues si vivimos, ¿para quién lo hacemos, hermanos? Para el Señor vivimos. Nuestra práctica, nuestro andar, nuestra forma de actuar es todo, hermanos, en un verdadero creyente, tanto libre como más restringido, es para el Señor. Y cada cosa que hacemos, tanto uno como otro, debe estar enfocado siempre en ¿qué? En agradar al Señor. Eso es lo que nos está diciendo este versículo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si no, y si morimos, para Él lo hacemos. Eso viene en la práctica eso tiene que ver con la práctica de la vida cristiana, hermanos. Con el perseverar. Y que si lo que hacemos, lo que predicamos, lo que hacemos, lo que decimos es causa de silencio, es causa ahí sí, de que el mundo nos trate de quitar de aquí, o si morimos, hermanos, para Él lo hacemos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Del Señor somos. Y eso es realmente lo que debe preocuparnos, hermano. Eso es verdaderamente lo que debe ser nuestro anhelo. Que Cristo sea eso para nosotros. Ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. La pregunta ahora viene hacia usted, que me está viendo. En su forma de comportarse, ya sea de una forma u otra. Más que fijarse en lo que uno u otro hace, ¿Cristo es tu Señor? Antes de empezar a ver la forma de comportamiento o las prácticas o lo que uno sí hace y otro no hace, la pregunta es hacia ti. Si tú lo haces, si esto es algo que tú comúnmente haces, ¿Cristo es tu Señor? Eso es de lo que sí debemos estar atentos en nosotros. De que Cristo sea eso para nosotros. Lo que hagamos por otros creyentes, no solo lo que hacemos por ellos, sino también las cosas que hacemos debemos hacerlos para el Señor. El Señor somos, hermanos. Eso debe estar claro en nosotros. Sea lo que hagamos tú y yo, sea la situación en la que estemos realizando, el Señor somos. Debe haber esa seguridad. Debe haber ese pleno convencimiento, hermanos, de que lo que hagamos, lo hagamos sabiendo de que del Señor somos. Versículo 9. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir. Para esto, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Y vuelvo a la pregunta de hace un momento. ¿Cristo es tu Señor? Porque para eso Cristo murió. Y también no se quedó en la tumba, sino que dice resucitó y volvió a vivir. ¿Para qué? Para que ahora tú y yo seamos siervos. Para ser Señor, así de los que ya murieron, hermanos, de los que ya han partido, como de los que aún estamos en esta tierra vivos. Para ser Señor, así de los muertos, como de los que viven. Romanos 6. Vamos a Romanos 6, hermano. ...6, 17 al 18... y nos dice: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado viniste a ser siervos de la justicia. Hermanos, aprendamos a dejar de mirar aquellas cosas que verdaderamente no son importantes en lo que un creyente o en otro hace, sino preocupémonos, cada uno de nosotros, de ser eso, de ser siervos del Señor. Ocupémonos de lo que es importante en ti y en mí,
dejar de mirar y de que esto estorbe, porque esto pasa aún con los experimentados como en aquellos que no lo son tanto, ¿no? El señalamiento. ¿Cuánto tiempo perdemos en esos señalamientos? ¿Cuánto tiempo perdemos en cosas que no son útiles? No son tan útiles como el qué, como el servir. Porque para esto el Señor murió y resucitó. ¿Para qué? Para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Para que tú y yo entreguemos absolutamente todo y vivamos y practiquemos la vida que el Señor quiere que vivamos. ¿Qué vida? Toda la que hemos platicado en Romanos y aún lo que hoy estamos viendo, que es no juzgar a nuestro hermano. Llegamos al versículo 10, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Nuevamente es esa pregunta. O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Llegamos al entendido, hermanos, llegando a este punto del tema, que no es muy importante ese tipo de señalamientos, en esas diferencias, en cómo uno u otro vive en Cristo. No es importante. No es importante que nos menospreciemos ni que señalemos, sino lo importante es que vivamos una vida, cada uno de nosotros, en todo agradable al Señor, de una forma interna. ¿Por qué, hermanos? Porque va a llegar un momento en lo que dice el versículo 10. Porque al final, porque todos en algún momento de nuestra existencia llegaremos ante el Señor Jesús, ante el Señor, y vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Y si tú tienes un poco de conocimiento de la Escritura, sabemos que el tribunal de Cristo no es para determinar ni para juicio de nuestros pecados. El tribunal de Cristo es un lugar donde cada creyente llega delante del Señor y todo aquello que ha hecho, todas sus obras son puestas y son examinadas delante del Señor. El creyente no es juzgado, sino todo aquello que ha hecho en esta tierra. La intención de sus obras. Y nos dice, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Entonces, ¿de qué nos sirve hoy a nosotros como creyentes señalarnos? ¿De qué nos serviría? Dejemos que eso lo haga el Señor, porque eso es lo que Él hará. Quien sí ve el corazón, quien sí ve la intención, quien sí sabe, hermanos, es el que en su tiempo y en su momento se encargará de premiar o no cada cosa que tú y yo hagamos. La forma en la que nos conducimos, si lo que hicimos agradó y fue bueno al Señor, bueno, el Señor se encargará de eso. Entonces, no perdamos tiempo en algo absurdo, en señalamientos, sino trabajemos en su obra, porque escrito está, el versículo 11, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Este es el final, hermanos. Toda lengua. No existe nadie sobre la tierra que haya existido, hermanos, delante de Cristo, delante del Señor, quien no tenga que confesar esto delante de Él. Delante de Él. Porque toda rodilla se doblará, hermanos. El Señor Jesús, o nuestro Dios, en todo es perfecto, hermanos. Y Él recibe la gloria y la honra, tanto de nosotros como creyentes, y aún el no creyente, aún el inconverso. Quizá no de una forma convencida, pero hermanos, todos doblaremos nuestra rodilla reconociendo el señorío de Cristo. Llegamos al último versículo, versículo 12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. No hay mejor forma de terminar este
este mensaje, que diciéndonos a nosotros, el apóstol Pablo aquí en Romanos 12, recuerda, ahí donde tú estás, sin importar la forma en la que vivas, ya sea en pecado o no, ya sea viviendo una vida libre en el Señor o más restringida, cada uno de nosotros tengamos cuidado y de forma personal, porque cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Y con eso en nuestra mente debemos andar siempre, sabiendo de que todo lo que hagamos, las cosas las cuales aún en lo que servimos y aún en lo que pensamos y aún en las cosas que actuamos, cada uno de nosotros daremos cuenta al Señor. Por eso no debemos desgastarnos, mis hermanos, o personas que nos escuchan a través de este video, en hacer juicio en cuestión a por qué uno u otro hace las cosas de una forma o de otra manera, o por qué alguno sí practica esto y otro no. Cada uno de nosotros dará cuenta de sí ante el Señor. Y a Él sí corresponde, hermanos, a Él sí corresponde el decir si estuvo bien o estuvo mal. Hermano, sé que este tema pudiera ser un poco polémico en ocasiones, ¿no? Porque a veces sí ponemos mucha atención en lo que uno u otro no hace y señalamos demasiado. Pero hoy somos desafiados en este tema a poner la mirada en el Señor, a lo que enseñamos, a lo que hacemos, hermanos, esté siempre basado en la palabra del Señor, no en nuestra opinión, no en lo que creemos que es, sino en lo que la palabra de Dios dice. Hay muchas cosas que no hay esa restricción en la Biblia. Hay otras cosas que son más interpretativas en cuestión al pecado. Pero hay cosas que no son pecado, que no tienen que ver con el pecado, hermanos, en lo cual el creyente puede tener esa libertad. Sí, sí la puede tener. Y hermanos que nos ven, no debemos juzgar al que lo hace y tampoco debemos juzgar al que no lo hace. Eso es lo que yo entendí a través de este mensaje cuando lo estudié. El Señor desafía mi vida, primeramente, antes, ahora como lo hace contigo, a enfocarme en Él, en dejar de mirar si alguien tiende a bien hacer igual, darse tanta libertad como lo puedo hacer yo o no. Si el hermano tiene algún problema con eso, está bien, adelante, no hay ningún problema. Si al restringirte también glorificas a Dios, claro que sí. Y cuando no, no hay ningún problema. En algunas situaciones, hermanos, esperamos que en el Señor, que a través de su palabra podamos ser alimentados y podamos recibir este mensaje, hermanos, con madurez, con la intención que tiene este tema, que es desafiarnos a dejar de señalar, a dejar de ejercer juicio cuando no es la voluntad del Señor. Hermanos, que Dios bendiga su palabra y nos vemos en el próximo video. Chao.